Can Yaman y Demet Özdemir. La razón oculta de sus trajes en la fiesta. Ojo, porque esto que os voy a contar va a dar mucho que hablar. Imaginaos la escena, una fiesta súper exclusiva, de esas que salen en todas las revistas, y de repente ¡zas!, aparecen ellos dos. Sí, hablo de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo aparecieron, es que fueron el centro de todas las miradas. Pero, ¿por qué tanto revuelo? No es solo que se les viera juntos de nuevo, que ya de por sí es noticia, es que la jugada con sus atuendos fue de maestro. O de estrategia, vaya. Porque lo que se vio en esa fiesta, amigos, no fue casualidad. Ni un encuentro fortuito. Esto tiene miga, y os voy a desgranar el salseo completo. A ver, seamos sinceros. Can Yaman y Demet Özdemir, después de Erkencikus, formaron una pareja de esas que marcan época. La química en pantalla era brutal, y la gente se enamoró perdidamente de ellos. Luego, claro, vinieron las rupturas, los nuevos amores de cada uno, las idas y venidas mediáticas y un auténtico torbellino. Y de repente, ¡boom!, se les ve juntos de nuevo. En una fiesta. Vale, ya es sospechoso. Pero es que además, con esos modelitos. Os juro que cuando vi las fotos me quedé pensando, esto no es normal. Can, siempre tan elegante y con esa aura de galán que le caracteriza, apareció con un traje que no sé, era como si quisiera gritar algo sin decir una palabra. Y Demet, es pura clase, eligió un vestido que complementaba a la perfección. No me refiero a que fueran a juego de manera obvia, eso sería demasiado básico. Me refiero a que había una sintonía, una conexión sutil en sus elecciones. Muchos dirán que fue coincidencia, que cada uno tiene su estilo y punto. Pero yo, y creo que muchos de vosotros también, sospecho que esto es mucho más profundo. Para ser honestos, no creo ni un poquito que sea casualidad. ¿Sabéis por qué? Porque estas dos estrellas saben perfectamente el poder que tienen juntas. Saben que cualquier aparición de ellos dos juntos remueve el avispero de la prensa y de los fans. Es un imán de titulares. Lo que yo creo que está pasando aquí es una jugada maestra de marketing, o quizás, y esto me da un poco de cosilla decirlo, una señal. Una señal de que quizás, solo quizás, las cosas entre ellos han cambiado. El traje de Can era una declaración de intenciones. Un intento de demostrar que ha madurado, que es un hombre hecho y derecho, listo para algo más serio. Y Demet, con su elegancia innata, estaba respondiendo a ese mensaje. Porque no me diréis que no se miraban de una manera especial. Pensadlo bien. Si quieres volver a generar expectación, si quieres que se hable de ti, de tu carrera, de tu vida personal, ¿qué mejor que aparecer junto a la persona que te lanzó al estrellato y con la que la gente quiere verte? Es una estrategia de libro. Y además lo hacen de una forma tan sutil, tan artística con sus trajes, que parece que solo son ellos siendo ellos mismos. Pero no nos engañan. Yo sospecho que esto es un movimiento calculado para avivar la llama. Para recordar al mundo lo buena pareja que hacían, para reavivar esa magia que cautivó a millones. Y si hay algo más, si hay una reconciliación real o incluso una nueva oportunidad, sus atuendos en esa fiesta son la prueba de que están jugando a fondo. No fue solo una fiesta, fue un escenario, y ellos eligieron sus disfraces a la perfección. Además, ¿os habéis fijado en los detalles? Las telas, los colores, cómo se movían alrededor el uno del otro, todo gritaba complicidad. No eran dos ex que se cruzan por casualidad, eran dos protagonistas que sabían que las cámaras estaban ahí y que estaban interpretando su papel. Y yo creo que este papel, amigos, tiene mucho de verdad. Así que la próxima vez que veáis fotos de Can Yaman y Demet Özdemir juntos, no os quedéis solo en el «oh, qué guapos están». Pensad en la estrategia, pensad en el porqué de esos trajes. Porque estoy convencida de que hay una razón oculta, una que va mucho más allá de la moda. Ahora, decidme vosotros, ¿creéis que esta aparición y estos trajes son pura casualidad o una estrategia muy bien pensada para volver a estar en el foco mediático?